Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2017. La no violencia, estilo de una política para la paz. Al comienzo de este nuevo año, formulo mis más sinceros deseos de paz para los pueblos y para las naciones del mundo, para los jefes de Estado y de Gobierno, así como para los representantes de las comunidades religiosas y de los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo, para que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad, especialmente en las situaciones de conflicto. Respetemos su dignidad más profunda y hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida. Este es el mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el beato Papa Pablo VI se dirigió no solo a los católicos, sino a todos los pueblos, con palabras inequívocas. Ha aparecido finalmente, con mucha claridad, que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano, no las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil. Advirtió del peligro de creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es decir, de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino solo por los de las fuerzas espantosas y mortíferas. Por el contrario, citando Pacem in Terris de su predecesor San Juan XXIII, exaltaba el sentido y el amor de la paz fundadas sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el amor. Impresiona la actualidad de estas palabras, que hoy son igualmente importantes y urgentes como hace 50 años. En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de política para la paz y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se transforme desde el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas. Un mundo fragmentado. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales. Conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos. Pero hoy, lamentablemente, estamos ante una terrible guerra mundial por partes. No es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de la violencia o más habituados a ella. En cualquier caso, esta violencia que se comete por partes, en modos y niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien. Guerras en diferentes países y continentes, terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles, abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata, devastación del medio ambiente. ¿Con qué fin? ¿La violencia permite alcanzar objetivos de valor duradero? Todo lo que obtiene no se reduce
a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que benefician solo a algunos señores de la guerra? La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos. La buena noticia. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero campo de batalla en el que se enfrentan la violencia y la paz es el corazón humano, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Pero el mensaje de Cristo ante esta realidad ofrece una respuesta radicalmente positiva. Él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla. Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores, y cuando la noche antes de morir dijo a Pedro que envainara la espada, Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la enemistad. Por esto, quien acoge la buena noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de San Francisco de Asís, que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida en vuestros corazones. Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no violencia. Esta, como ha afirmado mi predecesor Benedicto XVI, es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por tanto, solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este plus viene de Dios. Y añadía con fuerza: para los cristianos, la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. Precisamente el Evangelio del amad a vuestros enemigos es considerado como la carta magna de la no violencia cristiana, que no se debe entender como un rendirse ante el mal, sino en responder al mal con bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Más fuerte que la violencia. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y pasividad, pero en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979, declaró claramente su mensaje de la no violencia activa. En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay en el mundo, porque la fuerza de las armas es engañosa. Mientras los traficantes de armas hacen su trabajo, hay pobres constructores de paz que dan la vida solo por ayudar a una persona, a otra, a otra. Para estos constructores de la paz, Madre Teresa es un símbolo,
un icono de nuestros tiempos. En el pasado mes de septiembre tuve la gran alegría de proclamarla santa. He elogiado su disponibilidad hacia todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la no nacida como de la abandonada y descartada. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. Como respuesta, y en esto representa a miles, más aún, a millones de personas, su misión es salir al encuentro de las víctimas con generosidad y dedicación, tocando y vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas. La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resultados impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por Mahatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, y de Martin Luther King contra la discriminación racial. En especial, las mujeres son frecuentemente líderes de la no violencia, como por ejemplo Leima Bowe y miles de mujeres liberianas que han organizado encuentros de oración y protesta no violenta, obteniendo negociaciones de alto nivel para la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en Liberia. No podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída de los regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han construido con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una influencia especial el ministerio y el magisterio de San Juan Pablo II. En la encíclica Centesimus Annus, mi predecesor, reflexionando sobre los sucesos de 1989, puso en evidencia que un cambio crucial en la vida de los pueblos, de las naciones y de los estados se realiza a través de una lucha pacífica que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia. Este itinerario de transición política hacia la paz ha sido posible en parte por el compromiso no violento de hombres que, resistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar una y otra vez formas eficaces para dar testimonio de la verdad. Y concluía: ojalá los hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las controversias internas, así como a la guerra en las internacionales. La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no violentas para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a los actores más violentos en un mayor esfuerzo para construir una paz justa y duradera. Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es propio de muchas tradiciones religiosas, para las que la compasión y la no violencia son esenciales e indican el camino de la vida. Lo reafirmo con fuerza: ninguna religión es terrorista. La violencia es una profanación del nombre de Dios. No nos cansemos nunca de repetirlo. Nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Solo la paz es santa. Solo la paz es santa, no la guerra. La raíz doméstica de una política no violenta. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres, entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia, en primer lugar en el seno de la familia. Es parte de aquella alegría que presenté en marzo pasado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, como conclusión de los 2 años de reflexión de la Iglesia
sobre el matrimonio y la familia. La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas, aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón. Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad. Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido, hago un llamamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y abolición de las armas nucleares, la disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca no pueden servir de base a este tipo de ética. Con la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños. El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos ha invitado a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar que entre en él la misericordia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar conciencia del gran número y variedad de personas y de grupos sociales que son tratados con indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos forman parte de nuestra familia, son nuestros hermanos y hermanas. Por esto, las políticas de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para después extenderse a toda la familia humana. El ejemplo de Santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mi llamamiento. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias también a la aportación competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un manual de esta estrategia de construcción de la paz en el así llamado discurso de la montaña. Las 8 bienaventuranzas trazan el perfil de la persona que podemos definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados los mansos, dice Jesús, los misericordiosos, los que trabajan por la paz y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia. Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religiosos, para los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo, aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la empresa de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz, de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Trabajar de este modo significa elegir la solidaridad
como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo de verdad la unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente interconectado. Puede suceder que las diferencias generen choques. Afrontémoslo de forma constructiva y no violenta, de manera que las tensiones y los opuestos puedan alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida, conservando las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz, también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 comenzará su andadura el nuevo dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, que ayudará a la Iglesia a promover con creciente eficacia los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación, y de la solicitud hacia los emigrantes, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura. En conclusión, como es tradición, firmo este mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de la Paz. En el nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios, deseando paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad. Pidamos a la Virgen que sea ella quien nos guíe. Todos deseamos la paz. Muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos. Muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla. En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas que cuiden de la casa común. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz. Vaticano, 8 de diciembre de 2016. Francisco.